Cuando piensas en el Polo Norte, no esperas que vaya a ninguna parte, y menos que se intercambie con el Polo Sur. Eso sería un problema. Nuestras brújulas magnéticas apuntarían en la dirección equivocada. Tendríamos que actualizar nuestros mapas. Los pájaros probablemente acabarían confundidos. Y sin embargo, aunque parezcan sacadas de la ciencia ficción, las inversiones geomagnéticas de este tipo son reales. Han ocurrido antes. Y el proceso que hay detrás puede ser mucho más peligroso de lo que crees. Para que quede claro, no son las reversiones en sí lo que son potencialmente peligrosas. Es la acumulación. Durante esos periodos, el campo magnético de la Tierra, el escudo alrededor de nuestro planeta que nos mantiene a salvo de la mortífera radiación solar, desciende hasta un 10% de su fuerza actual. Lo que llevó a un grupo de científicos en 2021 a predecir cambios climáticos y extinciones masivas, y a otros a hablar de destrucción de satélites, fallos en las redes eléctricas y también lluvia radioactiva que caería por cientos o incluso miles de años. Esto asusta, y más si tenemos en cuenta que llevamos un par de cientos de miles de años de retraso con respecto a la próxima reversión geomagnética. Y según las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra que los científicos están detectando ahora, es posible que ya haya comenzado la acumulación de una inversión geomagnética. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿debería preocuparnos? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras exploramos la ciencia que hay detrás de las inversiones geomagnéticas y averiguamos si la próxima provocará un escenario apocalíptico o solo confundirá a unos cuantos pájaros. ¿Qué pasa cuando el mundo se pone patas arriba? Empecemos por comprender de dónde procede el campo magnético de la Tierra. No es un hecho que un planeta tenga campo magnético. Los dos planetas que nos flanquean, Marte y Venus, no lo tienen, y sin embargo la Tierra sí lo tiene, lo cual es genial, ya que es probable que la vida no hubiera podido surgir aquí sin campo magnético. Gracias a la envoltura protectora de este campo, la mortífera radiación solar se desvía lejos de la superficie del planeta, permitiendo que los seres vivos florezcan sin que toda esa radiación descomponga nuestro ADN, causando mutaciones y cánceres. Los científicos siguen tratando de averiguar todas las particularidades de por qué algunos planetas tienen campos y otros no. Pero la principal teoría actual es que el núcleo de la Tierra actúa como una dinamo gigante. Es un principio de la física que se pueden utilizar campos eléctricos para crear campos magnéticos y viceversa. Este es el principio según el cual funcionan las centrales eléctricas. Mover un imán a través de una bobina hace que empiece a fluir una corriente eléctrica, ya que ese campo magnético cambiante ejerce una fuerza sobre los electrones allí presentes. Del mismo modo, el movimiento de los electrones crea un campo magnético, que se forma en círculos perpendiculares alrededor de la dirección del movimiento, de acuerdo con la ley de inducción de Faraday. Pero la forma en que esto se aplica al núcleo de la Tierra es un proceso delicado y complicado. Para empezar, nuestro núcleo tiene que ser al menos parcialmente líquido, lo que afortunadamente sí es. Por encima del núcleo interno sólido que se encuentra en el corazón de nuestro planeta, hay un núcleo externo líquido donde la presión no es lo suficientemente alta como para mantener las cosas en estado sólido. Sin embargo, en el núcleo externo hace mucho calor, 6000 grados Celsius en su punto más caliente, tanto que rivaliza con la temperatura de la superficie del Sol, lo que, combinado con la menor presión en comparación con el núcleo interno, es más que suficiente para mantener el hierro y el níquel que lo componen fluyendo. La temperatura desciende a medida que te alejas del centro de la Tierra. Así empieza la circulación. El material conductor caliente de las regiones más cálidas y profundas del núcleo externo asciende, luego se enfría y vuelve a descender, creando bucles y corrientes de material que fluye. Comienza así a generarse nuestro campo eléctrico. Pero si hay muchos de estos bucles de flujo, que en teoría debería, ¿por qué nuestra Tierra solo tiene un polo norte y otro sur? ¿No estarían los campos magnéticos por todas partes?
Pues bien, se cree que hay una fuerza adicional en juego que toma todos estos campos y los unifica, alineándolos en la misma dirección. El efecto Coriolis. La teoría de la dinamo afirma que el efecto Coriolis hace que estos flujos de hierro no suban y bajen como líneas rectas, sino como espirales. El giro de la Tierra hace que giren suavemente a su vez, creando muelles gigantes. Como cada segmento de cada muelle está creando un campo magnético en círculo a su alrededor, el resultado es que el interior de estos muelles crea un campo sólido y unificado, que se mueve en la misma dirección hacia arriba, mientras que el exterior lleva ese campo magnético en bucle de vuelta al fondo de la bobina. En resumen, crea los conocidos dipolos magnéticos norte y sur que vemos hoy en día. Sin embargo, si hay algo que debes deducir de esto, es que este proceso es precario, ya que se basa en una gran cantidad de hierro líquido que esencialmente flota, lo cual no es muy consistente. Así pues, nuestro campo magnético tiene pequeñas fluctuaciones y se tambalea todo el tiempo. Lo vemos de distintas maneras, pero una de las más importantes es que nuestro polo norte se mueve constantemente. Desde que los científicos empezaron a seguirlo en 1831, el polo norte se ha desplazado gradualmente unos 1100 kilómetros, dejando su ubicación original en Canadá y subiendo hacia Siberia. Su velocidad de movimiento también está aumentando, pasando de 16 kilómetros al año a unos 55 kilómetros al año. Un gran salto. Sin embargo, podría tratarse solo de los bamboleos de una peonza. Sí, se desvía un poco, pero siempre permanece más o menos en posición vertical. Eso está muy lejos de una reversión completa. Sin embargo, los científicos están seguros de que tales inversiones han ocurrido antes. Incluso tienen un número concreto: 183 veces en los últimos 83 millones de años. ¿Cómo lo saben? La respuesta está encerrada en el hierro de la superficie de la Tierra. Cuando el magma brota del manto terrestre, puede contener pequeñas cantidades de hierro. Como éstas pueden moverse libremente en el magma fundido, tienden a orientarse en la dirección del campo magnético terrestre. Sin embargo, los científicos observaron que había capas de la historia geológica en las que el hierro apuntaba en una dirección y capas en las que apuntaba en dirección contraria. Su explicación, que el polo del planeta se había invertido. Por término medio, estos giros parecen producirse cada 450.000 años, aunque los últimos solo han tenido intervalos de 300.000 años entre ellos. Comparativamente, han pasado 750.000 años desde la última inversión. Podrías pensar que ya deberíamos haber tenido una, y muchos así lo creen. Sin embargo, los científicos han descubierto que hay poco patrón en el momento de estos cambios. Uno de los intervalos más largos entre reversiones, que tuvo lugar en el Cretácico, duró 40 millones de años. El récord, el supercrón inverso de Kiaman, tuvo lugar de hace 312 a 262 millones de años, es decir, 50 millones de años sin inversión. Los científicos aún intentan comprender qué causa estas inversiones. Sin embargo, la teoría actual es que algo, quizás alguna interacción entre el manto y el núcleo externo, provoca una fluctuación en el giro del núcleo. Esto altera las espirales del flujo del núcleo, rompiéndolas. El campo magnético de la Tierra deja de estar unificado y en general se convierte en un caos que lucha contra sí mismo. Durante este periodo de confusión magnética pueden surgir varios polos. Aunque con el tiempo las cosas se asientan y las espirales se reafirman, parece aleatorio en qué sentido lo harán, lo que significa que aproximadamente la mitad de las veces nuestro polo norte magnético reaparece sobre el sur geográfico. Esta reafirmación puede tardar entre 1000 y 10.000 años. De acuerdo, pero ¿sería realmente el fin del mundo? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, durante ese periodo antes de que los polos se reafirmen, el campo magnético de nuestra Tierra desciende hasta un 10% de su fuerza actual. En teoría, esto podría dejarnos mucho más vulnerables a toda la radiación solar que nos lanza el espacio.
Veríamos auroras que llegarían mucho más al sur. Aumentarían las tasas de cáncer de piel. Nuestros satélites se encontrarían sin suficiente protección. La radiación freiría sus circuitos, estropeándolos, apagándolos y potencialmente incluso haciéndolos caer lentamente fuera de órbita. Nuestra red eléctrica sería mucho más vulnerable a las tormentas solares, lo que podría dejar sin electricidad a grandes segmentos de la población. Sin electricidad ni comunicación por satélite, sería un golpe devastador para nuestra civilización. Podría ser peor que eso. Un equipo de investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney investigó una de las reducciones más recientes del campo magnético, el evento de la Shams. Un bamboleo temporal de 800 años en lugar de un vuelco completo, y lo relacionó con las extinciones masivas de megafauna en Australia, incluida la muerte del diprotodón, wombats gigantes australianos, y del procoptodón golía, canguros gigantes. Las oscilaciones de este tipo se conocen como excursiones geomagnéticas, no como inversiones completas, y se producen en periodos de tiempo mucho más cortos. Sus periodos de transición pueden durar tan solo 200 años en lugar de 10.000, lo que los hace de más difícil adaptación para las especies. En su estudio de 2021, argumentaron que hubo un pico en los niveles de radiocarbono atmosférico causado por el colapso del campo magnético de la Tierra, lo que indica cambios climáticos que podrían haber provocado estas extinciones. La cronología se alinea de forma incómoda. Pero ¿hasta qué punto son reales estos riesgos? Sinceramente, es algo ambiguo. Un punto a favor es que, aparte de este estudio reciente, no hay indicios de que las inversiones del campo magnético hayan coincidido nunca con episodios de extinción masiva. Parece que muchas inversiones han ido y venido sin afectar en absoluto a la vida animal o vegetal. E incluso en este estudio, dichas extinciones masivas parecen haber tenido un alcance limitado. Los investigadores no afirman que se tratara de un fenómeno global. Otras partes del mundo no se vieron afectadas, ni siquiera durante el evento de la Shams. Parece que pudo producirse una tormenta perfecta, en la que las condiciones específicas de Australia la hicieron más vulnerable a la radiación solar. En cuanto a nuestra sociedad global, merece la pena señalar que estos cambios magnéticos tardarían muchas generaciones en completarse, incluso a su mayor velocidad. Esto sería lo suficientemente lento como para que pudiéramos aceptar nuestra nueva realidad. Si nuestros satélites no tienen suficiente blindaje, tendríamos tiempo de construir algunos mejor protegidos. Si la radiación solar se convierte en un riesgo mayor, podríamos permanecer más tiempo en interiores. La crema solar podría ser más potente para mitigar el riesgo de cánceres. Y según la NASA, aunque nuestro campo se debilitara considerablemente, no es que nos quedáramos sin protección. Nuestra propia atmósfera puede atrapar la radiación, lo que significa que seguiríamos a salvo de los vientos solares y la radiación cósmica, al menos hasta cierto punto. El ozono de nuestra atmósfera tardaría mucho más de 10.000 años en desaparecer. Pero me sorprendería que no hubiera al menos cierta agitación, al menos mientras nos adaptamos a vivir bajo un campo magnético reducido. Los grandes cambios en el funcionamiento de una sociedad siempre son dolorosos. Y esto no es totalmente hipotético. ¿Sabías que el campo magnético de la Tierra se ha ido debilitando constantemente durante los últimos 200 años? Harían falta otros 1300 años para que desapareciera por completo. Así que hay tiempo de sobra para que detenga su actual tendencia a la baja y no hay razón para pensar que no se trate de un bamboleo temporal. Pero además, también hay que tener en cuenta la anomalía del Atlántico Sur, una sección del campo magnético de la Tierra que ya está mostrando signos de debilitamiento significativo, que cubre la mayor parte del espacio situado sobre Sudamérica y el Atlántico. Puede que esta zona no influya en la vida terrestre, pero es lo bastante peligrosa como para haber frito satélites y amenazado a astronautas. El telescopio Hubble tiene que apagarse cada vez que la atraviesa. Imagínate eso, pero en todo el planeta. Es lo que podríamos experimentar mientras se invierten los polos. Preocupantemente, la anomalía del Atlántico Sur no ha dejado de crecer desde que empezamos a registrarla, lo que posiblemente sugiere que se aproxima otra excursión geomagnética como la de la Shams, o que se viene una reversión de los polos de la Tierra.
Si ocurre, probablemente no será algo que acabe con nuestra civilización, pero si el estudio sobre la megafauna australiana es correcto, tampoco carecerá de repercusiones. Podrían extinguirse especies. Los humanos tendrán que adaptarse a un entorno espacial muy diferente y más peligroso. Es interesante conocer las inversiones geomagnéticas y sus posibles impactos en el planeta. Pero aunque no es probable que veamos ocurrir una en nuestra vida, para las generaciones que vienen, podría resultarles mucho menos hipotético. Podrían poner su mundo patas arriba. Esto ha sido Astrum Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.